Tabasco es un estado enclavado en el sureste de México, productor del mejor cacao del mundo, con gran importancia en la industria petrolera, la ganadería, la agricultura y rodeado de exuberante belleza en flora y fauna. Pero también es el hogar de grandes personalidades. Mi nombre es Guillermo Pérez de la Fuente. Desde 1999 me he dedicado a la gastronomía. He trabajado en México y fuera de él. Tabasco, su gente, sus costumbres, personalidades y cultura son mi pasión, y por ello te voy a llevar a un viaje para conocer a los más grandes exponentes de la gastronomía, el mundo empresarial y el mundo de las artes de este gran estado que tiene mucho para mostrar. Acompáñame en este viaje y enamórate de Tabasco. Esto es Tabasco a través de su gente. Este programa es presentado por Comex, vive tus sueños. Med Sur Care, Ambulancias del Sureste. Sección 29. Joy Chan, Club de Atletismo. Escuela Secundaria y Preparatoria Juana Manrique de Lara. Yo nací en la ciudad y puerto de Tuxpan, Veracruz, al norte de Veracruz, un 13 de septiembre del año 1931. Pues en realidad fue una niñez un poquito caótica, porque venía de una madre, ¿verdad?, soltera, pero pues abandonado en cierto modo, ¿verdad?, por la parte del padre. Pero mi madre fue una mujer muy dedicada precisamente a su trabajo. Ella fue enfermera y estudió también, en Monterrey, Nuevo León. También cuando había terminado prácticamente su carrera de enfermería, bueno, pues se dedicó también a la ginecología. Y siendo yo muy pequeño, me llevó a Monterrey. A la edad de 7 años viajamos en tren de Tampico a Monterrey. Y ahí siempre, mientras ella estudiaba, me había sentado en una escuelita particular. Así que ahí comienzo mi niñez prácticamente, con muchos sacrificios, pero siempre dedicado precisamente a la actividad, dando y siguiendo las actividades de mi madre, una mujer con mucha entereza, muy profesional dentro del ramo de la medicina, sobre todo de la ginecología. Pues terminé mi primaria, instrucción primaria en la Escuela Lerdo de Tejada de Tuxpan, Veracruz, y ahí pues me tuve también que dedicar a buscar la forma de vida desde muy niño, porque prácticamente vivíamos en la pobreza. Así que en el barrio donde vivíamos, desde muy pequeño me dedicaba yo a bolear zapatos a los vecinos. Había una colonia de chinos y normalmente los domingos por la mañana me dedicaba a limpiarle los zapatos a los chinitos. Me agarraron mucho cariño. Así que, pues, boleaba zapatos, tiraba basura. Después de terminar la primaria, también fui a estudiar en el Colegio Vocacional y Profesional de Montemorelos, Nuevo León, la capital naranjera de México, que actualmente es una muy importante universidad en el estado de Nuevo León. Prácticamente ahí terminé la secundaria y también estudié mi bachillerato. Así que, terminando mi bachillerato, pues había un amigo que estudiaba conmigo, varios, pero desde los estudiantes. Pero uno de los estudiantes me dijo que su primo hermano, ya tenía yo para este caso 18 años, su primo hermano trabajaba en la XCT de Monterrey. Don Manuel Agredano era el gerente de la XCT de Monterrey. Y llegamos un día a Monterrey, íbamos a pasear, íbamos a comer,
y fuimos a la T de Monterrey a saludar a su pariente. Y estando así platicando, como lo estamos haciendo en este momento, entré yo también en la plática de ellos y dijo Manuel Agredano, se dirigió a mí y me dice, ¿y sigues estudiando? No, le digo, acabo de terminar. Esta semana terminé mis estudios de bachillerato. Así que, pues aquí estoy. Oye, dice, pues tienes buena voz. No es que digamos que qué bárbaro, de un 90%, un 100%, pero sí tienes buena voz. ¿No te gustaría hacer prácticas en radio? Pues es la primera vez que yo vengo a una radio, le digo yo. La primera vez. Pues sería bien, te invito para que hagas prácticas aquí. Te puedo dar un poco de tiempo por la mañana. Si te interesa, puedes venir. Te voy a condicionar también para que te posesiones por la mañana. Así que fui a hacer prácticas primeramente allí en la T de Monterrey. Me dejó en Fogata Norteña a las 5 de la mañana. Así que fueron mis primeras prácticas y pues en esa forma comencé yo en radio. Siempre me gustó la comunicación desde muy chamaco. Así que, pero siempre dentro de un medio bastante pacífico. Nunca tuve problemas en el hogar, no, afortunadamente. Nunca tuve controversias con nadie. Pero, pues en esa forma me edifiqué también, me eduqué. Y también, como antes le platicaba, también la secundaria, también mi bachillerato. Y después, también, como me dijo ahí Manuel Agredano, pues parece que no tienes una gran voz, pero sí puedes, yo sé que puedes. Y ya, pues me dijo, puedes buscar también salida. Y me fui a la capital de la República, me dio él una carta de recomendación para los amigos de RCN, Radio Cadena Nacional, don Cusberto Navarro. Y me fui a la capital de la República con esa carta de recomendación para que yo presentara mi examen de locución. Y efectivamente tuve la suerte de llegar con don Cusberto Navarro a Radio Cadena Nacional, allí en el edificio de la Lotería Nacional. Pues yo llegué en la mañana con mi cartita de recomendación y luego pues había como 10 o 15 personas ahí que iban a pasar también a una entrevista con don Cusberto. Y pues ya le di mi nombre a la secretaria, le llevó mi dato también al señor Cusberto y a los 10 minutos vino la secretaria y me dice, don Cusberto, que pase usted. Pero yo me admiré porque dije, si había tantas personas también ahí esperando también una entrevista. Él era un hombre muy importante en la radiodifusión. Y ya pasé yo y me senté muy cómodo ahí mientras el señor platicaba por teléfono. Tenía como 2 o 3 teléfonos, uno verde, uno rojo, otro blanco, platicando con diferentes personas, colgó y me dice, pues bien, ¿qué tal? ¿Y qué te puedo servir? ¿Sabes por qué te llamé? Pues me parece que fue muy rápido, le digo, porque hay muchas personas esperando. Porque tengo la sorpresa de que en Acapulco vive un amigo mío que se llama, como tú, Gilberto García Sánchez. Ah, caray, está bien, le digo yo, pues, hay veces nombres que coinciden. Y yo quise saber quién era Gilberto García Sánchez, porque es mi amigo, yo soy de Acapulco, todavía el domingo estuvimos esquiando. Y tan pronto dije, voy a conocer a este Gilberto García Sánchez. Y me privó la curiosidad y por eso te pasé rápido. ¿En qué te puedo servir? Y ya le dije que deseaba yo presentar mi examen de la locución. Iba yo una carta de recomendación para ver si me podía presentar también para el examen. Y me dice, ¿vienes preparado? Bueno, pues a eso vengo, a prepararme. En cada color hay una emoción, en cada pared un nuevo comienzo. Con Comex Comalcalco
Transforma tu hogar y tu vida con la calidad y durabilidad que nos distingue. Porque pintar no solo es cambiar un espacio, es llenarlo de alegría, frescura y estilo. Comex, vive tus sueños. En nuestra institución formamos con compromiso, impulsando el respeto, la responsabilidad y la empatía en cada uno de nuestros estudiantes. Escuela Secundaria y Preparatoria Juana Manrique de Lara. Excelencia educativa. Calle Buenos Aires sin número, Comalcalco, Tabasco. Tu futuro comienza aquí. En MedSur Care cuidamos de lo más valioso, tu vida. Somos especialistas en traslados locales y foráneos, con ambulancias totalmente equipadas y personal de salud altamente capacitado. Además, formamos a las y los futuros profesionales de la atención prehospitalaria con programas y diplomados de excelencia. MedSur Care, Ambulancias del Sureste. Inmediatamente don Cusberto, muy amable, pues atendió a varias personas, lo esperé yo un rato y luego me llevó precisamente a comunicaciones, me presentó ahí y ya me tomaron en consideración para el examen, pero me dieron todos los papeles que tenía que aprender, los reglamentos sobre todo, porque había mucho de reglamentos para presentar el examen, había que memorizar todo eso. Y bueno, pues ya pues en esa ocasión presenté yo mi examen de locución y me dice, tan pronto como presentes el examen y de acuerdo a tu resultado me vienes a ver. Sí, señor, sí, don Cusberto. Así que llegó el día de presentar el examen, éramos aproximadamente unos 27 algo de estudiantes. Estábamos todos, yo llegaba temprano estudiando y prácticamente memorizando todos los reglamentos, porque todo era no ocasional, sino era muy reglamentado. Así que pues llegó el momento en que presentamos el examen. Ya pasé yo precisamente a transmitir y nos preguntaban de todo, geografía, civismo, métodos también de el ejercicio para hablar directamente o también hablar o pronunciar lenguas extranjeras, un poquito de francés, un poquito de inglés, y como eso yo prácticamente en la escuela de bachillerato en Montemorelos, Nuevo León, pues ya tenía ciertos conocimientos, no muy profundos de inglés, no muy profundos del francés, pero por lo menos podríamos pronunciarlo. Así que también en deportes, hablamos también de fútbol, hablamos de béisbol, me pusieron a narrar un partido de béisbol sin tener siquiera pues el line-up. Bueno, pues la verdad presentamos el examen, éramos 27 me parece el número, y el día que presentamos el examen en la Secretaría de Comunicaciones, al terminar, solamente 4 nos apartó la secretaria. Ustedes 4 se quedan aquí y los demás se quedan para platicar conmigo allá. Entonces uno de los compañeros me dice, pues compañero, yo creo que ya nos partieron, ya nos poncharon. Éramos 2 varones y 2 jovencitas, una de Querétaro y otra de San Luis Potosí. Y yo era de Veracruz, el otro era del Distrito Federal. Bueno, nos sentíamos un poquito apenados y acongojados, dijimos, pues ya los poncharon. Y como a los 30 minutos entró la secretaria, también con muchos papeles en la mano, pues son ustedes los únicos que pasaron. Nos dimos un abrazo, los felicitamos entre todos, ahora sí nos volvió el alma al cuerpo. Ya pasamos el charco, dijimos. Tanto compromiso, se van a tomar las fotografías, vienen conmigo porque les voy a dar ya toda la documentación, ya quedaron aprobados. A los demás tendrán que volver hasta el próximo año, pero por lo pronto nosotros ya habíamos aprobado y ya para eso yo tenía 19 años. Luego surgió precisamente, me llevó a Radio Cadena Nacional y él mismo me llevó a XEQ de la Ciudad de México.
ahí me presentó y comencé a hacer los primeros pues, escaneos y prácticas del XEQ con muchos locutores de gran estirpe. Así que con todos ellos, que me trataron bastante bien, me decían el jarocho. Aproximadamente estuve ahí seis meses el XEQ. Luego salió precisamente una petición que se hacía por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México en combinación con otros países. Se trató precisamente de una solicitud de Cuba para enviar locutores mexicanos a Cuba y otros de Cuba a México. Así que 4 fuimos a Cuba. Estuvimos en La Habana y luego los demás enseguida regresaron a México. Estuvieron los primeros 2 meses y yo estuve 8 meses en la CMQ de La Habana. Me trataron muy bien los locutores cubanos. Yo estaba, como dije, muy joven todavía, pero pues teníamos que hacer prácticas con locutores cubanos de mucha importancia. Así que pues en esta forma comencé a transmitir béisbol, a ver ahí en la CMQ de La Habana. Así que ya estaba yo prácticamente encaminadito, ya estaba agarrando experiencia. De ahí vino prácticamente la revuelta ya de los primeros escaneos de la Revolución Cubana y tuve que salir prácticamente de escapada a la Embajada Mexicana. La Embajada Mexicana me mandó a Coral Gables, debí decir, a Florida, a la Florida. Estuve en Coral Gables y de ahí me fui a visitar varias de las difusoras de los hispanos ahí en la Florida. Y luego de ahí los amigos mexicanos y cubanos ahí en Miami me regalaron un carrito y de ahí en ese carrito, un Studebaker, viajé de Miami a varios lugares, a Pensacola y a Alabama y así y posteando poco a poco en mi carrito hasta llegar a Monterrey. Llegué precisamente una vez más con Gabriel Agredano a la T de Monterrey y llegué precisamente con él, lo saludé, me di un abrazo, qué bien, qué bueno, ¿de dónde vienes? Pues vengo de Cuba. ¿Cómo que de Cuba? Sí, pero pues ya se volvió la situación bastante complicada con el problema también de Cuba. Así que ya estoy llegando aquí. ¿Y qué vas a hacer? Pues le digo, por lo pronto, pues voy a ver para dónde camino, porque aquí estoy. Pues quédate conmigo un tiempo. Fíjate, por cierto, que el domingo tengo una transmisión de béisbol. O sea, ¿te atreves a transmitir béisbol? Pues le digo, transmito un poquito de béisbol, por lo menos conozco los reglamentos. Pues fíjate que vale que no tengo mi cronista, se enfermó y no lo voy a poder tener aquí el domingo. Tengo un partido muy comprometedor con los Sultanes de Monterrey y los Diablos Rojos del México. ¿Te atreves a transmitir? Pues le haré la lucha. Y me fui a transmitir el primer partido de Liga Mexicana, precisamente en la T de Monterrey. Ya cuando salí del partido del Cuauhtémoc de Monterrey, ya le dije, ¿tal cómo salí? Pues un 70%, pero pasaste, te califico. Y lo pasaste. En cada color hay una emoción, en cada pared un nuevo comienzo. Con Comex Comalcalco, transforma tu hogar y tu vida con la calidad y durabilidad que nos distingue. Porque pintar no solo es cambiar un espacio, es llenarlo de alegría, frescura y estilo. Comex, vive tus sueños. En nuestra institución, formamos con compromiso, impulsando el respeto, la responsabilidad y la empatía en cada uno de nuestros estudiantes. Escuela Secundaria y Preparatoria Juana Manrique de Lara. Excelencia educativa. Calle Buenos Aires sin número, Comalcalco, Tabasco. Tu futuro comienza aquí. En MedSur Care cuidamos de lo más valioso, tu vida.
Somos especialistas en traslados locales y foráneos, con ambulancias totalmente equipadas y personal de salud altamente capacitado. Además, formamos a las y los futuros profesionales de la atención prehospitalaria con programas y diplomados de excelencia. MedSurCare, Ambulancias del Sureste. Y así volví una vez más, después de estar ahí prácticamente dos o tres veces, volví una vez más a la capital de la República y volví a la XQ. De XQ, pues estaba yo con los compañeros anteriores, Guillermo Portillo Acosta, con Ramiro Gamboa, y todos ellos me trataron bastante bien y entré en comunicación con pues, muchos compañeros más de la Radio Cadena Nacional y también de la Asociación Nacional de Locutores de México. Ahí me hicieron una entrevista, salió de la primera revista que hubo, la revista Locutor. Aparece mi fotografía precisamente ahí en la revista Locutor, la primera revista de la Asociación Nacional de Locutores de México. Y una de las preguntas que me formularon precisamente en la entrevista era qué se necesita precisamente en la juventud para superarse. Y yo siempre les dije que mucha dedicación y un estudio permanente. Yo dije, un ingeniero, no porque ya es ingeniero, se queda como ingeniero, siempre tiene la oportunidad de irse preparando. Un abogado siempre tiene la oportunidad de irse preparando poco a poco más, de irse superando. Un médico lo mismo. Así que nosotros también dentro del medio informativo, de la comunicación en radio o en televisión, válgame así, pues tenemos que irnos preparando siempre cada vez más y más, porque si hay muchos conocimientos que llegan a la práctica y que hay que estar siempre al día con ellos. Tuve la oportunidad de platicar en una ocasión con don Agustín Lara, tocó el cristal de mi cabina y le dije que pasara. ¿Qué pasó? Le dije, señor. Es usted, yo soy de Veracruz, pero estoy aquí en radio. Yo también soy veracruzano, me dijo. ¿Y usted quién es? Agustín Lara, me dice. Ah, caray, Agustín Lara. Estaba haciendo tiempo mientras él iba a pasar su programa de la Hora Azul de Agustín Lara y el XCW, la voz de la América Latina desde México. Así que se quedó platicando conmigo. Bueno, entonces le digo yo, pues disculpe usted, señor, no me hables de usted, me dice, porque tú eres jarocho y los jarochos nos hablamos todos de tú. Fue un momento muy simpático de don Agustín. Luego ya lo llamaron y se fue a su programa de la Hora Azul. Así que ahí permanecí. Pasaron los días y vino una solicitud también de Tabasco, de don Aquiles Calderón Marchena, estaba pidiendo también porque iba a comenzar radio en Tabasco. La XBT se iba a inaugurar y yo entonces me mandaron a mí a Tabasco. Volé de México a Villahermosa y me presenté con don Aquiles Calderón Marchena. Todo estaba preparado para la inauguración. Esto fue en el año de inauguración, ¿verdad? Fue en el 59. Y luego, pues ya salimos al aire por primera vez. Entonces subía Solida y Jesús Torpe Andrade y un servidor. Comenzamos los tres telereportajes. Y luego, después de permanecer ahí 2 años, bueno, yo me iba a regresar a la Ciudad de México porque yo solamente estaba con permiso, pero don Aquiles Calderón habló precisamente a la Ciudad de México y pidió que me dejaran por un tiempo más, ahí en XPT. Así que ahí continué yo haciendo otros grupos de compañeros. Un día estaba yo trabajando una noche y se me acercó pues un compañero más también y me preguntó qué necesitaba para ser locutor. Ya le expliqué que necesitaba su documentación, estudiar y presentarse al examen. Efectivamente, todos ellos, varios, salieron a la capital de la República para presentar su examen como yo también lo había hecho. Pero yo ya me quedé ahí en XT.
Posteriormente, don Aquiles Calderón Marchena, pues me mandó a Comalcalco. Y ya continué yo en Radio Comalcalco. Así que, estando en Comalcalco, ya en la primera XBX, ahora la Grande de Tabasco, XHBX, la Grande de Tabasco, la radio le pertenecía a Aquiles Calderón Marchena, pero después la vendió la concesión al doctor Medina Salazar, que era un yucateco. Después se la vendieron precisamente a José Sabino de Agduja Irala, un excelente señor, don José Sabino de Agduja Irala. Estando yo estudiando todavía en Colegio Vocacional y Profesional de Montemorelos, un maestro, William Baxter, excelente maestro, tenía una avioneta, una Piper, y a veces volaba yo con él, lo acompañaba a San Antonio o a algunos otros lugares de Texas. Y en una ocasión me dijo, ¿te atreves a volar? Pues siempre he sido de mucho entre, de mucha dedicación, así que, a ver, vuela. Y empecé a tomar la avioneta, también volaba yo. Puedes planear, y planeé precisamente. O sea, el aterrizaje perfectamente, cruzando las montañas ahí también de Oriente, sobre el Cerro de la Silla o sobre la nariz de Moody, esa montaña donde se accidentó también don Carlos Alberto Madrazo Becerra, que perdió la vida. Pues yo volé por ahí también, llegando cuando estaba en Villahermosa, ya con don Aquiles Calderón, me acercaba yo también a la tabasqueña. Entonces los vuelos eran cercanos, en avionetas Piper. Volaban a Comalcalco, a Frontera, a Tenosique, a Emiliano Zapata, a Tacotalpa, allá a Dos Patrias. Y pues me tocaban algunos vuelos cuando alguien faltaba, pues llegaba yo como de comodín. Y entonces hice algunos vuelitos. Conocí a don José Sabino de Agduja Irala, porque en una ocasión llegué al aeropuerto para ver si me daban un vuelito también para que yo me ganara otros centavos, y me mandaron a Comalcalco. Y pues llegaron muchos personajes ahí a la avioneta y fueron a dejar a don José Sabino de Agduja, que eran también de la masonería, porque don José Sabino era maestro grado 33 y estaba muy bien protegido por todos sus compañeros de la masonería. Y luego lo subieron a la avioneta, iba todo de blanco, zapatos blancos, y le pregunté cuando subió y se acomodó conmigo, porque yo lo iba a transportar a Comalcalco. Le dije, ¿es usted doctor, señor? Y se rió, se puso colorado de risa. No, dice, soy el presidente municipal de Comalcalco. Ah, caray, estoy palanca, digo yo. Y volé por primera vez de Villahermosa a Comalcalco, donde se encuentra actualmente una gran tienda ahorita. Entonces era Bonanza. Ahí estaba el campito de aterrizaje que llegaba precisamente hasta la Escuela Secundaria Federal Moisés Sainz Garza actualmente. El problema que tuvimos por primera vez, ya estando yo precisamente en XBX, fue una revuelta en contra, más bien prácticamente una revuelta política, porque se avecinaba precisamente la selección de prácticamente el candidato del pueblo. Así que entonces empezó a sonar mucho el nombre de Burelo, Francisco Peralta Burelo,
y la gente tenía bastante acomodo con Francisco Peralta Burelo. Y pues había otro candidato más también, que no era muy reconocido por el pueblo. Entonces llegó con anterioridad Francisco Peralta Burelo conmigo, porque yo ya tenía el noticiero, el Radio Vocero, ya lo había iniciado yo en el año de 1968, un 13 de noviembre de 1968. Y en esa ocasión ya estábamos sobre el 70, 71. Francisco Peralta Burelo me dijo que sí le podía dar un tiempo de unos 5 minutos los domingos para transmitir un mensaje de educación o de convivencia familiar, etcétera, etcétera. Y yo inserté precisamente al licenciado Francisco Peralta Burelo, un joven muy amable, y tuvo comunicación. En esa forma comienza su estándar político. Ahí mismo en mi noticiero decía: hoy voy a estar a las 4 de la tarde en Tejolutilla, y se reunía la gente. Hoy domingo, voy a estar a las 4 de la tarde en la villa de Aldama, ahí en el parque, y se le reunía la gente. En esa forma fue cosechado también políticamente pues prácticamente la simpatía de la gente. La simpatía de la gente. Cuando vino la resolución precisamente para otro candidato que no era Francisco Peralta Burelo, la gente se tiró encima y provocó un desorden bastante grave. Ese día fue un domingo, prácticamente quemaron el palacio. Yo estaba trabajando por la tarde y llegó mucha gente golpeándome la puerta y querían que yo les diera los micrófonos para prácticamente poner su desacuerdo ante el gobernador del estado, que era el licenciado Mario Trujillo García. Mario Trujillo García era el gobernador del estado. Así que la gente se remolinó prácticamente en mi cabina, yo estaba solo. En cada color hay una emoción, en cada pared un nuevo comienzo. Con Comex Comalcalco, transforma tu hogar y tu vida con la calidad y durabilidad que nos distingue. Porque pintar no solo es cambiar un espacio, es llenarlo de alegría, frescura y estilo. Comex, vive tus sueños. En nuestra institución formamos con compromiso, impulsando el respeto, la responsabilidad y la empatía en cada uno de nuestros estudiantes. Escuela Secundaria y Preparatoria Juana Manrique de Lara. Excelencia educativa. Calle Buenos Aires sin número, Comalcalco, Tabasco. Tu futuro comienza aquí. En MedSur Care cuidamos de lo más valioso, tu vida. Somos especialistas en traslados locales y foráneos, con ambulancias totalmente equipadas y personal de salud altamente capacitado. Además, formamos a las y los futuros profesionales de la atención prehospitalaria con programas y diplomados de excelencia. MedSur Care, Ambulancias del Sureste. Y la gente gritaba abriendo la puerta y tumbaron la puerta y entraron como 100 o 200 personas y querían que yo le diera los micrófonos. Debo señalar que nosotros como locutores autorizados somos prácticamente un soldado que tenemos que cuidar prácticamente el micrófono y no se lo podía yo dar a nadie, a menos de que alguien me pidiera el permiso muy comedidamente. Pero muchos gritaban: ya dale el micrófono, quítale el micrófono. Y gritaban toda la gente, la multitud ahí, y uno por allá: si no te da el micrófono, mátalo. Bueno, pues en eso sonó el teléfono y me hablaba la esposa del gobernador del estado, doña Betty Trujillo. Me preguntó: ¿cómo están las cosas en Comalcalco, Gilberto? Pues bastante mal, muy comprometida, le digo yo, porque estoy rodeado de mucha gente, ahorita me quieren quitar el micrófono para hablar contra el gobernador. Ahorita le va a hablar Mario. Y luego en el momento me habló Mario Trujillo García. A ver, García, dime cómo está la situación. Pues yo oigo muchos disparos en la calle, muchos disparos,
muchas ráfagas de metralleta. Y aquí estoy yo muy comprometido, me están queriendo quitar el micrófono para hablar. En pocos momentos este va a llegar el ejército, y sí, efectivamente, como a los 10 minutos llegaron los miembros del ejército mexicano y la gente se disolvió, se salió precisamente de la radio. Yo sí les dije si hay alguien que hable, pero de forma muy comedida, pero sin insultar, sin decir groserías, sin decir majaderías, pues le dije, a ver quién va a pasar. Entonces decía, pasa tú. Otro decía, no, pasa tú. No, pasa tú. En eso estábamos cuando sonó el micrófono donde me habló el gobernador, Mario Trujillo. Y en eso llegó el ejército y se disolvió la gente. Ya me quedé solo, entraron los miembros del ejército mexicano al pasillo y entraron conmigo a la cabina. Y yo empecé a poner pura música seguida, pura música, porque me dijo el gobernador, no dejes de poner música, que se oiga que la radio está trabajando, y la radio seguía trabajando. Así, en esa forma terminó la situación muy comprometedora para mí. Fue momentos bastante cruciales en lo que se refiere a mi persona, luchando precisamente con todo ese motín de personas que querían también arrebatarme el micrófono, pero yo como un soldado tenía que defender precisamente el micrófono y que tampoco no compartieran ofensas ni groserías para la autoridad. Ahí se resolvió la situación. Así pasaron los momentos, había muchos heridos, muchos lesionados, y pues yo salí por la tardecita a mi domicilio particular. Había mucha policía por la calle, muchos miembros del ejército mexicano también deambulando por las calles, y muchos estaban siendo detenidos. Y yo llegué a mi domicilio particular. Ahí llegaron también 4 miembros del ejército mexicano a mi casa. Estaban cuidándome en mi casa. Quizá fueron órdenes del gobernador. Así que ahí durmieron. A la mañana siguiente, pues mi esposa les dio de cenar ahí a los miembros del ejército mexicano. Eran 3 o 4. Y pues por la mañana, a las 5 de la mañana me fui yo a la radio. Iba yo cruzando el parque cuando me marcaron el alto los miembros del ejército mexicano. Me pasaron alto y me fueron a registrar si no llevaba yo armas. Pero estaba el comandante del ejército ahí sentado y ya me conocía, me había visto en la tarde del domingo y fue conmigo y me saludó afectuosamente y me dice, yo te voy a llevar. Ya va, a todos los del ejército que me estaban tratando de registrar, de cachear, para ver si no llevaba arma. Yo no llevaba ninguna arma. Entonces ya me llevaron hasta la cabina de transmisiones para el amanecer del lunes. Así que comencé a trabajar, pero inmediatamente yo le marqué también por teléfono a la sacristía al padre Miguel Alfaro Araujo, porque se sabía, la gente estaba también pues buscando pelear fuertemente porque habían matado al padre Miguel Alfaro Araujo. Pero me contestó el padre Miguel Alfaro Araujo, me dice, yo estoy bien, Gilberto, pero padre, ¿puede usted venir aquí para que yo lo entreviste aquí en los micrófonos? Sí, cómo no, y enseguida llegó el sacerdote, y ya platicamos con él ahí por la mañana, yo transmití mi noticiero, y ahí lo entrevisté y le dije, él dijo, yo me encuentro en perfectas condiciones. Cuando vio a la gente que yo estaba manchado de sangre de mi camisa era porque yo me acerqué para atender un herido que lo habían lesionado de bala y lo estaba atendiendo, lo levanté también porque pensé que ya estaba muerto, pero no, inmediatamente se lo llevaron al servicio médico, pero yo me encuentro en perfectas condiciones. Y a eso calmó el ánimo de la gente, que estaban muy alterados precisamente porque habían matado al padre Miguel Alfaro Araujo
Pero cuando él dijo que él se encontraba perfectamente bien y la gente lo escuchó, prácticamente la situación mejoró bastante. Ese día fui también al hacer un recorrido por el palacio, el que habían incendiado, había muchos lesionados, había aproximadamente unos 15 o 20 encarcelados, entre hombres y mujeres, y yo volví por la tarde a mi segundo turno. Estaba yo en mi segundo turno de las 2 de la tarde cuando llamaron de México. Yo contesté el teléfono, era el secretario de Gobernación. El secretario de Gobernación me dice, le va a hablar el presidente. Y ya, sí, señor presidente, yo pensé que era algún presidente, el mismo presidente local, era Álvaro Glalier. Y no, era el presidente de México, don Luis Echeverría Álvarez. Y me dijo, soy Luis, me dice, sí, presidente, gusto saludarlo, ¿en qué le puedo servir? Ya sabía mi nombre completito, mira Gilberto, quiero que tú me digas exactamente qué fue lo que pasó en Comalcalco, porque aquí la prensa dice que hay 500 muertos. Y le dije, no, señor presidente, no hay. Que yo sepa, 500 muertos no. Yo sé de 3 personas que sí perdieron la vida, sí, yo los vi. Hay 15 encarcelados que incluso los estaban trasladando a Villahermosa. Entonces hablé también ahí mismo en el Palacio con el secretario de Seguridad Pública y entonces a mí me dieron también seguridad, también yo estaba protegido también ahí en la radio. A esto ya tenía yo muchos miembros del ejército mexicano, pero yo le dije dato al presidente Echeverría, le dije, no señor, solamente yo conté 3 personas que fallecieron, pero los cadáveres los llevaron a Villahermosa. Ya los trasladaron a Villahermosa, los cadáveres. Los demás, posiblemente que estaban detenidos, probablemente los iban a trasladar también a Villahermosa, por órdenes del gobernador del estado, Mario Trujillo García. Entonces, ya la situación fue calmándose, se fue calmando. Fue un momento, minutos bastante muy comprometedores para mí, precisamente los que yo viví en Comalcalco en aquella ocasión, en ese cambio de presidente municipal. Ya para presidente municipal quedó Rubén Darío Vidal Ramos. Era el tercero en discordia, él quedó como presidente municipal. Rubén Darío Vidal Ramos, que había sido también secretario general de gobierno. Estaba yo transmitiendo béisbol. Una tarde llegué a la cabina de radio y encontré mucha sangre ahí tirada y dije, algo pasó. Y fui y me encontré con un compañero que estaba vomitando sangre, tenía un problema bastante grave, bastante delicado. Inmediatamente lo hospitalizamos y la madrugada de ese día falleció. Enrique Macías Vera. No tenía familiares en Tabasco, él era originario de Puebla. Pero, pues entre otro compañero y yo, Álvaro Glalier y yo, compramos precisamente el lugar para sepultarlo y lo sepultamos precisamente en el Panteón Central de Comalcalco. Martín Carracha pues llegaba prácticamente cuando yo tenía un programa de la hora del aficionado. Teníamos un salón anexo precisamente a la radio, ahí en ese salón anexo, en donde después también se ubicaron también la Dirección de Petróleos Mexicanos, la Superintendencia, etcétera, etcétera. Pues ahí teníamos un salón también donde transmitíamos la hora del aficionado y llegaron muchos que fueron elementos muy importantes a la posteridad. Ahí llegó el Tesorito también para hacer sus prácticas y el Tesorito también hacía sus prácticas como cantante y después ascendió bastante bien, actualmente muy conocida, muy popular. En cada color hay una emoción, en cada pared un nuevo comienzo. Con Comex Comalcalco, transforma tu hogar y tu vida con la calidad y durabilidad que nos distingue. Porque pintar no solo es cambiar un espacio,
es llenarlo de alegría, frescura y estilo. Comex, vive tus sueños. En nuestra institución formamos con compromiso, impulsando el respeto, la responsabilidad y la empatía en cada uno de nuestros estudiantes. Escuela Secundaria y Preparatoria Juana Manrique de Lara. Excelencia educativa. Calle Buenos Aires sin número, Comalcalco, Tabasco. Tu futuro comienza aquí. En MedSur Care cuidamos de lo más valioso, tu vida. Somos especialistas en traslados locales y foráneos, con ambulancias totalmente equipadas y personal de salud altamente capacitado. Además, formamos a las y los futuros profesionales de la atención prehospitalaria con programas y diplomados de excelencia. MedSur Care, Ambulancias del Sureste. De Martín Carracha sí, porque tenían un grupito pequeñito y yo tenía mi carrito y en mi carrito cabía todo el equipo de ellos, de Carlos y de Martín. Así que me acompañaban a los cantantes allí en la hora del aficionado. Ahí conocí a Martín Carracha y a su hermano. Y pues en una ocasión yo le digo a Martín Carracha, se presentaron como el Sonido Brasil, el Sonido Brasil, pero siempre llegaban al auditorio, ahí precisamente había prácticamente unas 100 butacas que nos acompañaban con su aplauso, con los cantantes y todo ello. Y entonces les dije yo, ¿por qué Sonido Brasil? Porque ustedes son conocidos aquí porque siempre hay aquella premisa para todos los habitantes que tienen un sobrenombre. Y a la familia de él los decían los Carracha, desde el bisabuelo y el abuelo y el tatarabuelo, todos eran los Carracha. Aquí son ustedes los más conocidos por los Carracha, que como Sonido Brasil. Y le digo a la gente que estaba ahí, ¿qué les parece si les cambiamos el nombre? Les ponemos Carracha, Sonido Carracha. Y todos dijeron, sí, Carracha, y aplaudieron Carracha. Y ya vino Martín y Carlos, y les di un abrazo, y les siguieron acompañando realmente. No sé si a partir de ese momento ya se les quedó los Carracha, porque sé por ahí que otras entrevistas se les hicieron, también señalan que alguien por ahí también les habló también, ya como Carracha. Pero yo me acuerdo de esa ocasión, en un programa de la hora del aficionado, pues ya comenzó el Sonido Carracha, como los Carracha. Y se comenzaron a tomar bastante fama prácticamente. Así es. Prácticamente en Comalcalco he recibido yo el cariño, el afecto de mucha gente, muchas personas. La celebración de mi aniversario del noticiero, su 5º aniversario, su 10º aniversario, su 15º aniversario, 20 aniversario. El próximo 13 de noviembre, si Dios lo permite, vamos a cumplir ya 56 años de ese servicio de noticias, Radio Vocero del Aire. Yo tengo ya 94 años. 94 años, no sé si Dios me lo permita y pueda llegar al número 56. Es uno de los servicios de noticias más antiguos de México, tengo entendido. Después del telereportaje, Radio Vocero del Aire, así lo califiqué. Y la misma prácticamente melodía que utilizamos una marcha en aquel entonces, es la misma que se sigue también utilizando hasta el día de hoy. Es tango militar precisamente con un gran, bueno, hay muchas versiones también, muchas versiones del tango militar. Es una melodía argentina, tango militar. Pero me gustó, la seleccioné y ha permanecido 56 años prácticamente en el aire. Pues prácticamente yo ya me dediqué prácticamente a la pura noticia, ya no programas de complacencia, ¿verdad? Como antes se había dado seguimiento con mucha correspondencia que se recibía de las diferentes comunidades, paca de correspondencia. Eso prácticamente daba
una tonificación mucho muy importante a la comunicación. Pero yo prácticamente siempre tuve la intención de tener un servicio de noticias, al igual como lo estaba manejando precisamente mi compadre también en telereportaje, Jesús Sevilla Zurita, quien me atendió siempre, fue muy amable conmigo. Yo transmití las primeras noticias de telereportaje con él, también noticias en flash, y después ya en Comalcalco instalé precisamente yo Radio Vocero desde el año 1968. Pues prácticamente pues yo tuve la oportunidad de transmitir el béisbol en Comalcalco, en el primer parquecito que había, el Fernando R. Sumuano, que después se convirtió en mercado. Y hay otro mercado, ya se han construido 2 mercados ahí, pero primeramente cuando yo llegué era el Fernando R. Sumuano, un parquecito de béisbol, con escasa asistencia prácticamente, pero sí tenía mucha importancia el béisbol, ante todo y antes que el fútbol, el béisbol. Era el deporte favorito prácticamente de todos los jóvenes. Cruz Toro Méndez Carrolo, yo lo conocí precisamente en el primer partido que transmití allí, jugando un partido de exhibición de los Diablos Rojos del México con el Águila de Veracruz. Y entonces me encontré con Carrolo. Pues en realidad le encontré muchos conocimientos de béisbol sobre todo, así que lo convertí prácticamente en mi secretario. Fui yo presidente de la Liga Municipal de Béisbol y ya transmitía yo béisbol también, y ya induje yo y aconsejé a Carrulo para que él transmitiera también béisbol, y tenía muchos conocimientos, siempre me acompañó, fue siempre mi cronista deportivo en el noticiero, siempre muy puntual, siempre muy amable, muy afectuoso, muy respetuoso, y siempre me acompañó en diferentes plazas donde transmitíamos béisbol. Hace unos días tuve una fuerte y muy grave caída. Me tuvieron que llevar al médico para ver si no tenía fracturas en las piernas o en la cadera, pero pues no, afortunadamente no tengo fracturas, pero todavía estoy bastante resentido, bastante dolorido, y por eso me cuidan. Y pues yo agradezco mucho a Gilberto Sebastián García González, mi hijo, es ingeniero, él se graduó precisamente en el Tecnológico de Comalcalco, y él me ha dado siempre su muy importante y grata compañía también en las cámaras de televisión. Yo agradezco la experiencia también actualmente de la licenciada Janet Ramón, una mujer mucha entereza precisamente en la comunicación. También a su esposo, el ingeniero Reiner Mejía, muy atento, muy amable. Son personas también muy inteligentes, pero esa inteligencia la ponen a disposición de la gente, porque son también muy atentos con todo el mundo. Eso en realidad ha abierto un espacio muy importante de la comunicación. Este canal de televisión, Canal 8 TLV, Canal 8 Televisión, pues en realidad tiene mucha participación de la audiencia, tanto en la televisión como también en el Facebook. Así que estamos muy bien compaginados. Nos conocimos hace algún tiempo también, cuando llegaban también conmigo a la radio, pero pues hemos tenido la oportunidad de darle continuidad a esa muy bonita, tan práctica amistad que nos conlleva precisamente para servir, porque no es para servir a nosotros mismos, sino también con el ánimo de servir a la gente en todos los aspectos. Pero digo a la juventud que está llegando también, que no se sientan tan pronto llegan a un micrófono, y a los amos y dueños del micrófono y de toda la audiencia. Porque hay quienes llegando, ya dicen, yo soy locutor. Hay que establecer siempre una importante carrera de conocimientos, práctica del inglés,
la práctica de los diferentes idiomas, por lo menos si no lo hablamos, pero podamos pronunciar y tener siempre un comportamiento muy afín precisamente con la ciudadanía, que no nos conozcan, que estamos siempre en puertas de autoridad, jamás, sino que somos atentos y cordiales con toda la gente, que siempre que digan, mira, este joven se está preparando y se conduce muy bien. Siempre debemos tener siempre la visión de servicio, pero con toda cordialidad, pero siempre teniendo en mente y en puerta la preparación, porque todos los días siguen transcurriendo. Hay nuevas remesas de políticos, hay que conocerlos de cerca también, cómo se conducen, para hablar de ellos siempre con toda cordialidad, pero siempre con todo respeto. Así es el consejo que yo daría a mis compañeros que están llegando apenas, abriéndose las puertas en los medios de comunicación, que sean siempre muy sencillos, muy amables, muy cordiales con la audiencia. Evitar las malas palabras, porque actualmente algunos compañeros se pasan y ya pronuncian malas palabras, hasta groserías podríamos decir, algo que no se puede pedir, no es aceptable, no es recomendable. Siempre que digan que somos correctos, que estamos preparados también en literatura, conocemos de literatura, qué es sinécdoque y qué son todas las tablas precisamente de la literatura. Así, en esa forma, la preparación es sumamente importante, pero siempre muy educados, porque estamos a la vista de toda la gente. Pero que alguien diga, mira, que esos términos que usa ese locutor, esas groserías que dice, eso ya no se puede prestar, porque nosotros tenemos que enseñar, tenemos que ser maestros, tenemos que educar también a nuestra niñez, a nuestra juventud. Así que somos también maestros en el micrófono.